Bien, bienvenidos a Metrópolis, en una entrega como siempre muy especial. Hoy tendremos los detalles del discurso del presidente de la República, Luis Abinader Corona, un discurso muy esperado porque es el discurso que promete, avala y ratifica que no tendremos impuestos en el 2021 y también la manera como el Poder Ejecutivo logró que se compensara la falencia que se iba a resolver con cargas impositivas que siempre son desagradables. Por eso se llaman impositivas impuestos. Así que tendremos segmentos muy importantes de ese discurso. Pero durante toda la pandemia, aquí hemos podido analizar con la colaboración de especialistas las consecuencias de la pandemia en lo económico, lo laboral, cómo el teletrabajo se ha impuesto, cómo ha cambiado la forma de comunicar, cómo ha cambiado la forma de asistir a las tiendas, a los restaurantes, a los supermercados, cómo ha cambiado la educación, que no solo ha afectado a los menores, sino la educación superior, la educación media, cómo nos ha afectado en términos anímicos, las enfermedades psicosomáticas, pero hay un aspecto muy importante y ese es el que vamos a tratar hoy con Mari Mora Ramis, que siempre le agradecemos su presteza para atender las invitaciones de Metrópolis, siempre y cuando tenga tiempo y reserve el espacio de sus compromisos académicos y de sus compromisos profesionales. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con noviazgos que se han visto frustrados en este momento de crisis económica, de dificultad para vernos, para compartir? Pero hay algo importantísimo. ¿Qué pasa con esas parejas que tenían una rutina que permitía hasta obviar problemas que estaban latentes? Porque entre la ida al colegio, al trabajo, se esperaba el sábado para cumplir con compromisos con los padres, con los abuelos, con los amigos del trabajo, y se iban encubriendo posiblemente problemas que estaban latentes, pero el encierro, las restricciones, ha enfrentado a esas parejas. También un aspecto importante y peligroso que tiene que ver con la violencia conyugal, la violencia doméstica. Le damos la bienvenida una vez más a Mari Mora Ramis, agradeciéndole siempre su participación en Metrópolis. Adelante, Mari. Hola, querida Carmen. Un saludo afectuoso a los telespectadores del programa Metrópolis. Tienes razón en tu observación, en tu introducción en cuanto a que ha habido un impacto en la vida de pareja y en la vida de nosotros en todos los ámbitos posibles a raíz de la cuarentena que fue obligatoria en el mes de marzo y que si bien es cierto que ha ido cambiando, no cabe duda de que nuestra vida cotidiana se ha transformado, los niños siguen eh, recibiendo educación virtual, hay todavía gente que está teletrabajando, aunque hay otras personas que se han integrado a el trabajo presencial y sin lugar a dudas seguimos dentro de esa covidianidad, que es una palabra que tú sabes bien que yo detesto. Eh, Estamos en una época, mucho antes de que la pandemia viniera, en el que el compromiso y la vida de pareja estaba en crisis. Hace mucho tiempo, entre otras cosas, por los roles de género y la sobrecarga de responsabilidades que las mujeres vienen asumiendo en los hogares. Pero creo que para hablar de pareja tenemos que ir dividiendo los novios, las relaciones de noviazgo, en primer lugar, y las relaciones ya matrimoniales o de parejas que conviven, ¿no? Voy a empezar hablando de los novios. Yo soy, como tú sabes, profesora universitaria y la verdad es que ahí podemos observar las grandes dificultades que han tenido las parejas de novio en esta cuarentena, porque ha sido difícil negociar las normas de prevención de contagio de la enfermedad en el centro de la vida familiar. Y hay
novios que no pudieron verse en marzo, que en abril igual se escapaban, iban al súper o a hacer una diligencia y furtivamente se encontraban en una aventura y en una transgresión que para algunos tuvo hasta su sabor interesante. Finalmente, he visto que hay parejas que ya tenían pensado formalizar un matrimonio y la pandemia les ha hecho acelerar esas decisiones y se han producido bodas, bodas en petit comité, otras bodas que han sido quizás riesgosas porque han concentrado mucha gente. Pero hablando de los matrimonios, yo no quise solamente hablar de mi opinión, porque bueno, es una opinión que se refiere a mi experiencia y consulté a diversos colegas, psicoterapeutas y algunos pacientes incluso, y les pedí su opinión y me encontré con varios escenarios que brevemente quiero comentarles a ustedes. En los matrimonios, el primer aspecto fue cómo distribuir la sobrecarga, y esa sobrecarga no solamente era doméstica, es decir, quién fregaba, quién hacía las labores domésticas, quién se ocupaba de los niños, sino una sobrecarga también emocional, porque ha habido que hacer una contención emocional. Es verdad que no todo el mundo estaba preparado y que no ha podido contenerse esa persona, y es muy difícil contener a otro cuando tú no estás contenido emocionalmente. Cuando hablo de contención emocional, hablo de escuchar al otro, explicarle al otro, ayudar a digerir al otro, sobre todo a los niños, lo que estaba pasando, porque se han dado escenas de miedo en los niños que han sobredimensionado la situación, ha habido que entrenarlos en el uso de la mascarilla, en la preservación de su seguridad, y todos estos detalles han caído fundamentalmente en la responsabilidad de las mujeres. Eso las ha llenado de estrés, las ha llenado de irritabilidad y sin lugar a dudas eso ha traído conflictos a nivel de la pareja porque se ha evidenciado claramente que existían esas desigualdades dentro de la pareja, en la convivencia de la pareja. Ya sabemos que todavía prevalece unas dinámicas patriarcales en las que el hombre ya está trabajando y ya no quiere, y él ayuda, pero ayuda cuando quiere, no cuando exactamente se le necesita. Es cierto que conozco de casos de parejas que se han adaptado, que han podido negociar y que incluso en medio del encierro buscaron alternativas porque quizás su poder adquisitivo, las amistades que tenían o los familiares que tenían le permitían irse al interior del país, estar en Samaná, teletrabajando, los niños en la escuela, en la computadora, en la educación virtual, pues un ratito en la piscina, un ratito en la playa, un paseíto, sin lugar a dudas ventilaba y ha ayudado. Y esa ha sido una estrategia utilizada por diversas familias. Hay parejas que estaban en un proceso de ruptura y que la situación de pandemia hizo, digamos, congelar o retrasar este hecho. Y la verdad que el experimento le ha salido muy mal a mucha gente, a muchas parejas, porque eso lo que ha hecho es incrementar los niveles de tensión y con el encierro, los conflictos y las emociones no han hecho más que exacerbarse. Parejas que han tenido compañeros, personas que han tenido compañeros o compañeras muy controladoras. Recuerdo en una ocasión una paciente que me llamó y me dijo, no puedo hablar, yo te escucho y te digo sí, no, yo le intenté una primera cita para no decirle que no y me di cuenta que la pandemia había exacerbado los niveles de control, que es una forma de violencia de su marido sobre ella. Entonces hay muchas situaciones que se han recrudecido y la más llamativa es cómo ha repuntado, cómo hay los índices de violencia doméstica han aumentado, no solamente en la República Dominicana, sino también en el resto del mundo. Vemos que esas estadísticas han aumentado, unas estadísticas que ya estaban bastante infladas y que constituyen una de las grandes tragedias de nuestro tiempo, para la cual se tiene, la verdad, pocas respuestas. Bueno, se aísla a la mujer, se le asesora legalmente, se le da apoyo psicológico, pero a veces la fragilidad económica en la que se encuentran algunas mujeres con sus familias dificulta
el que puedan defenderse a tiempo de la violencia que a veces puede ser física y a veces causarle la muerte. Hay parejas que han sabido detectar esa situación y han tenido la posibilidad, tanto económica como mental, para solicitar ayuda. Los terapeutas familiares, los terapeutas de pareja están sumamente ocupados y cada vez más ocupados, intentando apoyando a estas familias. A veces solamente va el miembro y normalmente el psicólogo va el miembro que está más sano. Curioso, eso lo dice desde la óptica de la terapia sistémica. Se habla del paciente designado, aquel que enferma psíquicamente porque realmente vive en una situación que es a veces literalmente de locos. Eh, ha habido un deterioro en muchas parejas, te reitero, en la vida íntima, en la vida marital. Llegan agotados o llegan enfadados por la manera en que la pareja se ha manejado. Y de todas las crisis tenemos dos opciones: sucumbir a la crisis o aprender y cambiar. Y ha habido de las dos cosas, ambas cosas. Esta crisis obliga a que asumamos una distribución igualitaria de las responsabilidades, no solamente entre los dos miembros de la pareja, sino también incorporar a los hijos en las funciones domésticas. Y para eso había que haber tenido construido un liderazgo. Y muchas familias estaban atomizadas. El concepto de familia ha cambiado mucho en el siglo XXI y sin embargo el libreto sigue siendo el mismo. En nuestra mente todavía la madre se culpa si no puede darle todo el tiempo al hijo o a los hijos y muestran un gran malestar al respecto de ello y luego tratan de reemplazar esa ausencia a la que están obligadas por el trabajo fuera de la casa con una supervigilancia. Yo le llamo las madres helicópteros, los padres, porque no siempre solamente son las madres helicópteros y las madres drones, que están supervisando desde la lejanía a los hijos y que a veces acosan verdaderamente con llamadas pretendiendo ejercer un control que realmente es difícil de ejercer. Familias que previo a la pandemia no comían juntas y matrimonios que no tenían una base para negociar. Recordarles a estas parejas en dificultades que para eso están los terapeutas de pareja, para eso está el apoyo psicológico, muchos de los cuales todavía son gratuitos en algunas instituciones, incluso en instituciones bancarias, en las universidades, y Salud Pública puso a disposición psicólogos que asesoraban cómo manejarse en la pandemia. A veces un asesoramiento nos puede ayudar porque esto no ha acabado, no sabemos cuándo va a acabar y está exigiendo de nosotros un manejo de altas tasas de estrés y no es fácil sobrellevarlo con las cargas de responsabilidad y la carga, el telón de fondo de incertidumbre que hay alrededor de nuestras vidas. Por supuesto, vivir en pareja en un tiempo en el que el egocentrismo se ha potenciado es ahora mucho más difícil que antes y eh, digamos que no han existido los ajustes necesarios que asuman que las mujeres nos hemos incorporado al mercado de trabajo y eso ya de por sí ameritaba y amerita un repensar las dinámicas familiares y un repensar el rol masculino que todavía en nuestra sociedad quiere preservar esos privilegios. Sin temor a equivocarnos, el discurso del presidente Luis Abinader Corona fue uno de los más esperados. De los más esperados, aunque el presidente tiene apenas 2 meses que asumió la conducción del Estado Dominicano,
desde el Poder Ejecutivo. Pero fue esperado debido a los impuestos que contenía el presupuesto establecido, redactado y aprobado por el presidente de la República para el año 2021. Como es conocido, esta posibilidad o esta realidad, la realidad porque era una realidad, provocó el rechazo de sectores muy importantes de la sociedad dominicana, sobre todo por la situación económica producto de la pandemia y de otros elementos que cita el presidente de la República en su discurso. Es evidente además que producto de la pandemia, la fuente esencial de ingresos o una de las fuentes esenciales de ingresos en la República Dominicana, la que proviene del turismo, ha mermado de una manera absolutamente considerable a pesar de los esfuerzos que son esperanzadores. Vamos a compartir entonces con ustedes fragmentos muy importantes de este discurso que debemos aprender y aprendérnoslo, porque es muy importante y permite tranquilidad por el momento en la República Dominicana en torno al cobro de impuestos el año próximo. Adelante, Esmerlin, con el discurso. Buenas noches, pueblo dominicano. Como saben, siempre estamos atentos a lo que siente y necesita la gente y estamos dispuestos a responder cuando sea necesario y dar las explicaciones que sean oportunas. Reconocemos que hemos debido hablar antes y explicar en detalles a todos ustedes lo que hemos encontrado en el Estado. No obstante, a 53 días de mi toma de posesión, es oportuno y necesario dirigirme a todo el pueblo dominicano para informarles y responder a sus necesidades. Este año, no cabe duda, está siendo uno de los más difíciles de nuestras vidas. La pandemia del coronavirus ha marcado el panorama económico mundial. Nadie estaba preparado para el impacto destructivo a gran escala sobre todas las economías y la vida de las personas. Las medidas sanitarias de distanciamiento físico y aislamiento social afectaron de forma sensible la economía cuando fueron paralizadas simultáneamente todas las actividades productivas. Simplemente recordemos que la gran mayoría de los países del mundo están sufriendo una recesión en el año 2020. Nunca antes se había registrado una crisis económica y de salud de tal magnitud en tan breve plazo y de manera simultánea. Como consecuencia, el bienestar general de la población se ha visto reducido de manera indiscriminada. Todos, absolutamente todos, hemos sufrido los efectos de la pandemia en la salud física, mental y económica. El sacrificio asumido por la población y el Estado es enorme. La economía dominicana tuvo una caída acumulada del 8.4% entre los meses de enero a agosto. Esto es una consecuencia directa de las medidas restrictivas para mantener bajo control la propagación de la pandemia. Esta caída ha afectado a los sectores más productivos del país, como son el turismo, transporte, comercio, construcción y manufactura local. La economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable. El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramos cosas nuevas. Esta idea es compartida por la mayoría del pueblo dominicano y por gobiernos extranjeros. En el mes de marzo del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer en su informe sobre los derechos humanos la alta complicidad que tenía el gobierno de entonces
con la corrupción y la impunidad. Nos podrán decir que la corrupción es difícil de erradicar porque depende de acciones individuales. Sin embargo, la impunidad es una acción política deliberada que se convirtió en un instrumento de gobernanza para garantizar seguir en el poder. Eso lo estamos cambiando. La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Esa es la razón que nos llevó a ordenar a la Contraloría General de la República realizar auditorías en todas las instituciones públicas. Este organismo, que tenía años sin realizar auditorías, ya envió auditores a las principales instituciones del Estado. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías, actuaremos. No obstante, en algunas instituciones las irregularidades son tan obvias que ya fueron depositadas en el Ministerio Público, como el caso de los 11.500 millones de pesos del contrato de excepción del hormigón asfáltico, entre otros expedientes. No podemos olvidar tampoco que la Unidad de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el Departamento de Sobornos, funcionaba desde la República Dominicana. Hoy sabemos que desde ese departamento se realizaron 62 pagos por 39 millones de dólares en sobornos realizados a la planta termoeléctrica Punta Catalina. Esos pagos y proyectos de obras públicas no fueron incluidos en ninguna investigación o causa judicial hasta la fecha. El nuevo Ministerio Público ha informado que está investigando este caso. Como ven, fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho antes de la propagación del coronavirus. La alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana y funcionarios de la pasada administración responsables del mayor régimen de impunidad y corrupción no tienen autoridad moral para criticarnos. El pueblo, ni tampoco nosotros hemos olvidado. No hemos olvidado que los ilícitos de los gobiernos del PLD cubren casi la lista completa de todos los tipos penales. Este comportamiento ilegal involucraba de arriba hasta abajo a muchos en el gobierno y en el partido. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla, porque la diferencia es que este gobierno es honrado, ético, transparente y sobre todo escucha. Este presidente escucha, porque nosotros como humanos podemos cometer errores, pero siempre rectificaremos. Lo que aseguro es que no voy a tolerar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Por escuchar a la ciudadanía y por interés de la nación, fue que nombramos un Ministerio Público independiente que tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre casos de corrupción perpetrados contra el patrimonio público. Se hará justicia, pero reconociendo que la justicia penal tiene un ritmo propio que no puede ser alterado por ninguna influencia externa. No creemos en el circo de la persecución sin fundamento que solo logra, al final, dejar en libertad a los culpables. Por escuchar a la ciudadanía, he instruido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo una revisión exhaustiva para efectos de suspensión de todos los contratos que mantiene el gobierno dominicano con la constructora brasileña Odebrecht. No es posible mantener como contratista del Estado a la compañía responsable del mayor caso de sobornos de la historia del continente y del país. Por escuchar a la ciudadanía, estoy instruyendo también a la Consultoría Jurídica a contratar de manera inmediata abogados idóneos para que representen los intereses del Estado en las acciones tendentes a recuperar el patrimonio sustraído y exigir las indemnizaciones por los daños causados. Así haremos justicia. Por escuchar a la ciudadanía, hoy me dirijo a ustedes para informarles sobre el proyecto de ley de presupuesto para el año 2021. Y quiero hacerlo personalmente, porque ante situaciones difíciles y graves,
la ciudadanía debe recibir las explicaciones directamente de sus máximos representantes públicos. Quise compartir estas palabras desde el inicio del mandato, pero en ese momento el país necesitaba más que nunca esperanza para no caer en la frustración. Pero hoy les tengo que decir que cuando llegamos al gobierno, los beneficiarios de los programas sociales no habían recibido el pago correspondiente al 7 de agosto y no había dinero en caja para el pago de nóminas. Lo que sí encontramos fue el pago irregular de 40.000 millones de pesos no presupuestados a contratistas y en compromisos electorales para sostener una red clientelar. Asumimos el gobierno con una presión en la tasa del dólar, escasez de reservas, de divisas y una deuda enorme porque la administración anterior, de manera irresponsable, tomó préstamos en los tiempos buenos y no en los malos cuando es necesario. Y a todo ello se sumó la presión del COVID-19 sobre nuestros hospitales que los mantenía colapsados, según dijo el director saliente del Servicio Nacional de Salud. Debido a estos obstáculos, nos vimos en la obligación de recurrir a créditos extraordinarios del Banco de Reservas y a la emisión de bonos soberanos para lograr pagar los programas sociales y extenderlos hasta diciembre, pagar nóminas y hacer frente a la pandemia y controlarla. La situación es compleja y el gobierno se enfrenta a la decisión presupuestaria más dura de los últimos años, porque estamos en medio de la situación económica más difícil en 60 años. Y debe ser el presidente, su presidente, quien ofrezca las explicaciones y haga frente a la situación, quien asuma la responsabilidad y el liderazgo. Lo dije antes de ser elegido, no voy a engañar, ni mentir, ni ocultar la realidad a la sociedad dominicana. Los dominicanos tienen que conocer la verdad, conocer los motivos y saber cómo el gobierno va a enfrentar esta situación. Es el momento de la buena política, de los cambios, de ofrecer propuestas y de llevarlas adelante, de ofrecer soluciones y un horizonte de esperanza en el futuro inmediato. Por eso hoy me dirijo a ustedes. Quiero recordar que estamos a 8 de octubre. Hace tan solo un mes y medio yo no había asumido el cargo y no se había formado el gobierno. En menos de 2 meses, el gobierno ha tenido que formarse, renovar sus cargos y hacer frente a todas las urgencias derivadas de la pandemia. Se han tenido que preparar en pocas semanas 2 presupuestos en medio de la mayor urgencia, uno complementario y el correspondiente al año 2021. Hemos tenido que empezar de cero. Estábamos obligados por ley a presentar un proyecto de presupuesto antes del 1 de octubre y así lo hicimos. Proyectamos todas las alternativas posibles y ahora tomaremos la decisión sobre qué camino escoger. Como saben, este es el proyecto más importante para un gobierno, pues marca como ningún otro la hoja de ruta que se quiere perseguir, los objetivos que se buscan a corto y largo plazo y las inversiones y gastos prioritarios para el país. En definitiva, se fijan los objetivos económicos y sociales de un gobierno. Nuestro proyecto de presupuesto da prioridad a los servicios de salud, educación y de protección social. Esta es la prioridad. Este presupuesto nace en un contexto de dificultades derivadas de la pandemia mundial que estamos sufriendo, pero también de la mala planificación de gasto e inversión del gobierno anterior. Esta crisis sanitaria los sorprendió porque no hicieron su tarea. El esfuerzo que estamos haciendo es duro, pero es satisfactorio, porque mantenemos los principios de estabilidad macroeconómica, reduciendo el déficit y manteniendo la deuda en parámetros prudentes, dadas las circunstancias, a la vez que mejoramos la calidad del gasto y protegemos las partidas sociales que afectan a millones de dominicanos y dominicanas. Hemos controlado la pandemia, estamos colocando las bases de un crecimiento económico sano y rescatamos y ayudamos a todos los ciudadanos y empresas de nuestro país. En medio de esta difícil situación, hemos podido incrementar las reservas internacionales brutas en un 58%. Al mes de julio, el país contaba con unos 6.689 millones de dólares en reservas,
mientras que al mes de septiembre alcanzamos los 10.552 millones de dólares, mandando un mensaje claro: este es un gobierno que te ayuda, que está a tu lado y en el que se puede confiar. ¿Y cómo hacemos todo esto? Mejorando los ingresos y mejorando el gasto, y siendo rigurosos y realistas con el dinero del pueblo dominicano. En términos de ingreso y producto de la desaceleración económica que produjo el COVID-19, la estimación base para las recaudaciones de impuestos de la DGI y la DGA alcanzaría los 628.000 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra por debajo de lo recaudado en el 2019, por lo que se hace necesaria la implementación de una serie de acciones de política fiscal destinadas a incrementar los ingresos del gobierno, como por ejemplo, aumentar las recaudaciones fiscales por encima de la estimación base y los ingresos del Estado provenientes de la Tesorería Nacional o potenciar la venta de activos. La suma de estas medidas permitirá que en el 2021 los ingresos totales estimados alcancen los 746.000 millones de pesos, un 15.2% del Producto Interno Bruto estimado para el año que entra. El esfuerzo realizado por el gobierno no se refleja únicamente en estos mayores ingresos. Por el lado de los gastos, con el fin de reorientar los mismos a los sectores más necesitados y evitar redundancias, hemos ido reduciendo los gastos de representación y suprimiendo las nominillas. Hemos eliminado costosas estructuras del Estado, reduciendo direcciones generales, decenas de subdirecciones, organismos prescindibles como el despacho de la primera dama, el FONPER, la OISOE, la CDEE, Procomunidad y funcionando otras como el SEA y Bienes Nacionales. Estamos haciendo un verdadero saneamiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eliminando centenares de designaciones que no cumplían funciones. El ahorro total de este esfuerzo alcanzaría aproximadamente los 16.000 millones de pesos. Estamos conscientes que somos nosotros, el gobierno, los que tenemos que apretarnos los cinturones. Por eso, desde hace 2 semanas y durante los próximos 2 meses, un grupo de especialistas de los Ministerios de Economía y Presidencia están revisando cada cuenta de gastos del gobierno para confirmar su pertinencia y asegurarse de eliminar gastos de representación, viajes y asignaciones excesivas de combustibles para adecuar el presupuesto del 2021. El primero en dar el ejemplo será el presidente de la República, eliminando sus gastos de representación. En este presupuesto hay 16 ministerios que sufrirán reducciones en sus asignaciones de gastos con relación a la que tenían en el presupuesto original del 2020. Inclusive, existen 3 ministerios que presentan recortes en su asignación con relación a su ejecución del 2019. En este presupuesto mantenemos el compromiso nacional del 4% para la educación y se incrementan las partidas de los ministerios de Salud Pública, Obras Públicas, Interior y Policía, Agricultura y Mujer. El presupuesto para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social será de 107.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos más. El aumento de este ministerio se explica por los recursos destinados a continuar la lucha contra el COVID-19, así como los recursos para financiar la administración de la vacuna a la población y aumentar un 30% al salario de los médicos, enfermeras y bioanalistas. De igual forma, parte de su presupuesto está destinado a cubrir la inclusión de los 2 millones de nuevos asegurados al SENASA, que se producirá durante el 2020, quedando una cifra total de asegurados de más de 5,5 millones de dominicanos y dominicanas, la cifra más alta de la historia. También es una prioridad para nosotros lograr una mejoría sustancial de la infraestructura sanitaria. Por eso estamos disponiendo de un presupuesto de 6.809 millones de pesos para invertirlos en la reparación, construcción y equipamiento de 19 hospitales de todo el país, muchos con más de 7 años en construcción.
En lo referido al Ministerio de Educación, se continúa otorgando el 4% del PIB al presupuesto de esta institución, que en esta ocasión asciende a 195.000 millones de pesos, destinado, entre otras, al apoyo del modelo de educación a distancia implementado en el ciclo lectivo 2020-2021 en el contexto de la pandemia del COVID-19. En cuanto a la educación superior, debemos recordar que asignamos 234.5 millones a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también 200 millones de pesos en bonos de ayuda estudiantil a los estudiantes de universidades privadas para garantizar que ningún ciudadano pierda la oportunidad de continuar su formación académica. Sabemos que la principal preocupación de los ciudadanos después de la pandemia es la seguridad. Por esta razón, comenzaremos la renovación de la Policía Nacional aumentando el sueldo mínimo de los agentes en un 30% para llevarlos al equivalente a $300 mensuales. Así seguiremos incrementándolo hasta llegar al equivalente de los $500 prometidos, lo cual contribuirá a la reforma de la policía que ya está en curso. Salud, educación y seguridad son los motores y principios de este presupuesto. Pero también la protección social y la inversión productiva son dos piezas claves de estas cuentas del 2021. Estamos trabajando para un fuerte repunte de la economía dominicana durante el 2021. Hemos recuperado la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales. Ambos tienen deseos de invertir en el país. Estamos poniendo en marcha grandes proyectos como el de Pedernales y el puerto de Manzanillo. Próximamente anunciaremos otros en Barahona y Samaná que crearán miles de empleos y serán motor de la recuperación. Ya en este mes de octubre comenzarán a operar el 40% de los hoteles y esperamos que para diciembre alcancemos un 60% de reapertura. Todo esto gracias a las medidas de estímulo de nuestro gobierno al sector turismo. El plan de inversión a ejecutar focaliza recursos a proyectos que priorizan la infraestructura para relanzar la economía. El gasto de capital programado impulsará el proceso de recuperación a través de la ejecución de proyectos de alta rentabilidad social que a su vez generarán encadenamientos productivos, como son obras de infraestructuras viales destinadas al mejoramiento del transporte terrestre, como la carretera del Ámbar, la circunvalación de Baní y la terminación de la carretera Rancho Arriba, Ocoa, entre otras. La construcción y ampliación de planteles educativos, reparación, remodelación de hospitales y estancias infantiles, reparación y construcción de viviendas, así como programas de mantenimiento de calles y avenidas en las distintas provincias del país. El grueso del gasto en proyectos de inversión para el 2021 se concentrará en el mejoramiento de la red vial urbana e interurbana, con la finalidad de facilitar el transporte de personas y de cargas, lo que resulta fundamental para catalizar la inversión privada tan necesaria en esta época de crisis y fundamental para la recuperación. En términos de programas sociales, se prevé un gasto de más de 25.000 millones de pesos, destacando que para el programa Comer es Primero, se otorga un aumento en la cápita vigente al inicio del 2020, pasando de unos 825 a 1.650 pesos, honrando nuestra promesa de la tarjeta La Doble, con el objetivo de favorecer a los hogares más necesitados de nuestro país. Aumentaremos la cobertura de 800.000 beneficiarios a 1 millón con respecto al inicio de la pandemia. Y todo ello lo haremos manteniendo el rigor presupuestario, reduciendo el déficit y controlando la deuda. Ya les puedo decir que desde el 16 de agosto hasta la fecha, el déficit se ha reducido en 19.000 millones de pesos. En definitiva, este proyecto de ley reafirma el compromiso del gobierno con la eliminación gradual y continua del déficit fiscal que permitirá en un plazo prudente tener un equilibrio en las finanzas públicas y reducir el peso del servicio de la deuda sobre los ingresos tributarios,
para poder garantizar la asignación de recursos públicos en áreas prioritarias que permitan mejorar la calidad de vida de la población en un contexto de sostenibilidad fiscal. Como presidente de la República, quiero asegurar a la sociedad dominicana que si seguimos estos planes y abordamos y aprobamos el pacto fiscal y energético, saldremos adelante. Y también quiero asegurar al pueblo dominicano que estamos dando los pasos necesarios para superar esta coyuntura económica difícil y recuperar el crecimiento y el empleo para asegurar el futuro. Lo haremos tratando de no sacrificar a la población. Por eso, estamos realizando un profundo esfuerzo de reducción de gastos, revisando partida por partida. Y además, en el día de ayer, alcanzamos un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrick Gold para recibir adelantos de sus compromisos con el Estado que nos permitirá disponer de los recursos equivalentes a las nuevas medidas impositivas propuestas en el proyecto de ley de presupuestos. Esto nos permite anunciar ahora que procederemos a enviar al Congreso de la República la adenda necesaria para modificar el proyecto de presupuesto 2021, retirando todos los nuevos impuestos propuestos para discusión. Pueblo dominicano, esto significa que para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos. No obstante, tenemos que recordar que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo exige un pacto eléctrico y un pacto fiscal que debieron realizarse hace 7 años. Es urgente y necesario, ante la situación actual, cumplir con esa ley y comenzar a discutirlos ahora. Por ello, convoco al Consejo Económico y Social para que empiece la discusión de ambos pactos a partir del 26 de octubre próximo y que, en un plazo no mayor de 6 meses, después de concluidos y consensuados, sean convertidos en reformas aplicables en el año 2022. Estos pactos son esenciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y poder, entre todos, decidir el país que queremos. Recuperaremos la capacidad de crecimiento económico, pero ahora, con este gobierno, con calidad del gasto público, transparencia y honestidad que nos permitirá reducir la pobreza, combatir la desigualdad y generar un verdadero desarrollo humano. Ahora toca garantizar lo fundamental, lo esencial para las personas, arrimar todos el hombro y salir adelante, y les aseguro que así será. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. El día de hoy les traemos una sección un poquito diferente. Desde que empezó la pandemia hemos tratado de llevarles a ustedes contenidos relevantes, analizando qué han hecho los diferentes sectores para adaptarse a los cambios generados por la pandemia, cuáles han sido las soluciones que algunas empresas han encontrado, y también le hemos llevado historias inspiradoras de empresas y microempresas que han logrado no solamente mantenerse, sino crecer durante la pandemia. Esta vez le estamos llevando a ustedes unos pequeños cortos con información de lo que está pasando a nivel del comercio mundial y de cuáles son algunos de esos aspectos que ustedes podrían tener en consideración para preparar su estrategia en lo que queda del 2020 y para el 2021. Hay opciones. Los mercados siguen consumiendo y algunas empresas
serán las que ganarán, otras perderán. Nosotros queremos que ustedes estén dentro de aquellas que pueden sobrevivir y sobre todo que pueden crecer. Así que espero que este segmento sea de mucha utilidad. La Organización Mundial del Comercio anunció esta semana que el comercio internacional mostraba señales de recuperación. Ha mejorado su proyección de la caída del comercio en el 2020, que ahora se espera que sea de un 9.2% en vez del 12.9% como se había previsto. Se espera también que el comercio crezca un 7.2% en el 2021. Aunque es un crecimiento menor que el esperado, todavía indica que se espera que el comercio siga creciendo en lo que queda del año y para el 2021. La recuperación económica dependerá mucho de la capacidad de los países de generar inversión y empleos. Es por esto que es tan importante que cada entidad productiva, cada empresa piense en cómo puede también fomentar la exportación de sus bienes y servicios. Aunque la recuperación económica y su velocidad dependerá de la capacidad de los países de contener el COVID-19 y evitar nuevos brotes. En términos de comercio, Europa será una de las áreas más afectadas y África la menos afectada. Se espera que América Latina y el Caribe incrementen su comercio en un 5.9%. Aunque el comercio de servicios decreció en igual proporciones al comercio de bienes, la mayoría de ese desplome tuvo que ver con la caída estrepitosa en el sector de viajes, turismos y transportes. Otros servicios, donde están la mayoría de los servicios de exportaciones no tradicionales, no sufrieron disminuciones tan drásticas, excepto en las industrias creativas y en la parte relacionada con los eventos en vivo. Estas cifras nos indican que la diversificación de los mercados, el aprovechamiento de las tendencias y la capacidad de innovar más allá de las fronteras están uno de los pilares de la recuperación de las empresas, grandes o pequeñas, de bienes o servicios. No importa si somos una micro, pequeña, mediana o gran empresa, si producimos bienes o servicios, si vendemos directamente al consumidor o a otras empresas. Si no estamos invirtiendo en producir, presentarnos, vendernos y mantenernos online, no vamos a poder sobrevivir mucho en esta era post-pandemia. El 75% de las empresas, fabricantes, distribuidores y mayoristas que no tenían presencia online antes de la pandemia están en proceso de tenerlas o la tendrán en los próximos meses, según el US B2B Market Report. Antes de la pandemia, el usuario de Internet promedio consumía 6 horas online. Esto ha aumentado luego del COVID-19. Hoy en día las empresas también van a la web como primer recurso de búsqueda de nuevos suplidores. 80% empieza a buscar información de productos primero online. Según un estudio de la empresa Accenture, 61% de las transacciones B2B, o sea, de un negocio a otro, empiezan online. La pandemia ha incrementado esta tendencia porque los otros medios tradicionales para conectar con compradores y vendedores, como las ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios, han sido canceladas o se han trasladado a la modalidad virtual. Si una empresa no cuenta con una plataforma online para mostrar sus productos o servicios, estará en desventaja participando virtualmente en estos eventos. La otra ventaja de pensar en tener un negocio online para atender a los distribuidores, a los importadores y otros clientes es que obliga a las empresas a simplificar y automatizar sus procesos. Esto, junto al teletrabajo, son dos factores que pueden revolucionar, simplificar y ahorrar costos en el mediano plazo para las empresas. Estas plataformas también permiten medir mejor el trabajo y sus resultados y dar un mejor seguimiento a cada uno de los procesos. Esto es válido tanto para el mercado local, pero es aún más crítico para los mercados de exportación. Lo interesante es que hecha esta inversión para un mercado, agilizará el proceso y la promoción para llegar a otros mercados cercanos y lejanos. Hoy en día es indispensable por lo menos tener un PDP o una página con detalle de los productos y un PLP
una página con la lista de productos que tenemos y sus características. Esto unidos a que el comprador pueda apreciar los productos con buenas fotos, videos e información detallada. Sin estas herramientas no podemos enfrentar este 2021 con éxito. En ediciones anteriores de Ready para Exportar hemos presentado casos exitosos de empresas que venden online desde su propia plataforma o a través de algunas de las redes sociales como Instagram o Facebook. El COVID-19 inmediatamente mostró ganadores y perdedores. Aquellas empresas y personas que ya tenían una presencia online pudieron seguir operando y en algunos casos vieron sus ventas crecer exponencialmente. Otras han tardado en responder a la crisis. Lo cierto es que sin una forma directa de comunicarnos con nuestros consumidores de bienes y servicios, estamos dejando en la mesa mucho dinero y muchas oportunidades de crecer. Aún sabiendo que nuestro país gastó más de $1.500 millones en compras online en el 2019 y que la tendencia es un consumidor que está mayor tiempo en línea, cientos de empresas aún no tienen una presencia digital o no tienen una presencia que les pueda generar ventas. La presencia online exitosa tiene en cuenta la experiencia y el proceso para el comprador o visitante y no desde ellos mismos. Si vemos a Amazon, que es el modelo de la industria, su éxito se debe a que responden mejor que nadie las preguntas de cómo hacemos más fácil encontrar y comprar nuestros productos y cómo hacemos la experiencia del comprador más ágil. Hoy en día es más posible que nunca encontrar nuestro nicho con los consumidores directamente, ya sea como actividad única o complementaria a otros canales de venta. Una presencia de mercado omnichannel o multicanal es imprescindible para competir en el 2020 o 2021. Estudios recientes muestran que el 63% de los que buscan productos empiezan por Amazon, pero el 50% siguen buscando en Google otras opciones y un 52% busca inspiración para sus compras en Instagram. Estas cifras nos hablan de múltiples oportunidades para nuevos productos y servicios que sepan promocionarse. Otra tendencia interesante es que además de conveniencia y bajos precios de envíos, que eran los factores más fuertes para competir online antes, ahora la emoción y la sensación de seguridad son factores más valorados. Esto quiere decir que tenemos que presentar nuestros servicios con suficientes detalles para que los consumidores, especialmente los millennials y la generación Z, conecten con nuestros servicios o productos. Tener un post en redes que te lleve a una página, que de lo que te diga, que presione para mandar un formulario, para pedir más información, es perder el tiempo. Lamentablemente muchas empresas en la República Dominicana tienen presencia online de esta manera. Las posibilidades de conversión a un visitante en un comprador es muy baja. Y no se trata solo de competir en precios. Múltiples encuestas desde el principio de la pandemia muestran a un consumidor dispuesto a comprar más basado en el valor percibido que en el precio. Y online, el 66% compra donde sea más conveniente en base a la información y a las facilidades de tener esa información al instante y el producto en sus manos lo antes posible. La temporada navideña ha llegado a las tiendas dominicanas, pero debe estar también en la mente de todo negocio, sea de bienes o servicios. Según las encuestas, los consumidores que acostumbran a dar regalos en las Navidades planean gastar un poco menos este año. Esto era de esperarse, pero la mayoría aún espera encontrar alternativas novedosas u ofertas grandes para poder comprar y regalar en esta temporada. ¿Qué quiere decir esto para las MIPYMES dominicanas? Que debemos pensar en cómo aprovechar la temporada y cuáles serán nuestras ofertas. No solo para vender regalos. Esta temporada la gente va a buscar también invertir en ellos, planificar el 2021. Hay que pensar en las tendencias y cómo presentar productos y servicios novedosos
como por ejemplo muebles y decoración en la casa para adecuar al teletrabajo y las clases online, reductores de ruido, mesas más confortables, elementos decorativos para calmar, relajar, tips y servicios de decoraciones, etc. También ofertas de cursos, entrenamientos y otros elementos que nos permitan competir en el 2021. Tal vez, quién sabe, fiestas privadas y conciertos exclusivos virtuales para que nuestros músicos también tengan formas de ganarse la vida. La imaginación es el límite. Lo importante es saber que debemos preparar estas ofertas desde ya, incentivar al consumidor a ordenar temprano y preparar una campaña digital que tenga todos los elementos que hemos ya mencionado en el otro segmento, de contenido completo con informaciones del producto o servicios, precios, facilidades para pagar y opciones de entregas rápidas. Si le ofertamos algo que el consumidor entiende y le llamamos la atención, acuérdense, valorando más el valor percibido de nuestra oferta que el precio mismo, sabemos que podemos tener una oferta ganadora. Muchas gracias por su sintonía. Por favor, mándenos sus comentarios, mándenos sus preguntas. Nosotros con gusto le atenderemos a través de nuestros canales, pero también directamente en otras secciones de Ready para Exportar. Nuestro WhatsApp es 809-713-0785 y también estamos en las redes sociales nextconsulting.net, en Facebook, Next Consulting en Instagram y también estamos Next en Twitter. Así que los esperamos. Hasta la próxima semana en otro capítulo de Ready para Exportar. Register as a buyer or consumer and log into an immersive, interactive world of business and business technology. The new TIC experience will introduce you to new products and services from various business sectors, where you are given the opportunity to engage in business-to-business meeting with exhibitors, attend webinars on business education topics, shop at eMarketplace, where you can receive discounts and deals and sign up for giveaways and prizes. For more information, email communication@ttme.com, bduassist@ttme.com, or call 868-675-TTME and log on to www.ttme.com/TIC to register. TIC 2020, Breaking Boundaries, the new normal for business.